En este vídeo vamos a ver cuáles son las diferencias entre ProfitStream y OptimaExpress. Ya sabéis que ProfitStream y OptimaExpress son dos temas para WordPress a través de los cuales podemos crear nuestro blog o nuestra página web. Con ProfitStream y con OptimaExpress podremos crear nuestro blog, podremos crear nuestras páginas, ya sean páginas de venta, páginas de captura, landing page, páginas de empresa, y también podremos crear el área de miembros, ya sea de acceso gratuito o de acceso de pago. El vídeo lo hemos estructurado en tres apartados. Por un lado veremos cuáles son las diferencias en cuanto al blog. Por otro lado veremos también cuáles son las diferencias en cuanto a la creación de páginas, ya sean páginas de venta, landing page, páginas de empresa, páginas de captura. Y también en otro apartado veremos cuáles son las diferencias en cuanto al área de miembros. En Negocios en Internet Rentables hemos creado dos cursos completamente gratuitos. Hemos creado un curso en vídeo de alta calidad en español para aprender a utilizar ProfitStream y hemos creado también un curso completo en vídeo de alta calidad y en español para aprender a utilizar OptimaExpress. Debajo en la descripción de este vídeo tenéis dos enlaces para poder acceder a estos dos cursos. Vamos a hablar de las características del blog de ProfitStream y de las características del blog de OptimaExpress y cuáles son las diferencias fundamentales entre el blog de ProfitStream y el blog de OptimaExpress. En primer lugar, vamos a ver estamos viendo ahora el panel de administración de ProfitStream para configurar nuestro blog. Y vemos cómo disponemos de multitud de plantillas que podemos escoger. Cada una de estas es una plantilla distinta que podemos escoger y después también dentro de cada plantilla podemos escoger un color diferente. En este aspecto, en OptimaExpress, ahora estamos viendo el panel de administración de OptimaExpress, únicamente tenemos tres opciones para elegir en cuanto al diseño del blog. Las dos primeras son muy parecidas y se caracterizan por tener una miniatura, un thumbnail de la imagen del post a un lado y después el título y la redacción del post, bueno, el resumen del post. Esto sería para la página principal de nuestro blog, donde aparecen todas las entradas una tras de la otra. Entonces tenemos estas dos opciones que son muy parecidas, con el thumbnail pequeñito a un lado, y después la diferencia entre estas dos son básicamente el fondo, que vemos que aquí aparece un fondo gris y después en esta de aquí el fondo, en lugar de ser gris, es un fondo blanco. Y después la otra opción, la tercera opción que tenemos es esta, y en lugar de tener el thumbnail que veíamos en pequeñito a un lado y la redacción o el resumen del artículo del post al otro lado, aquí en esta configuración lo que tenemos es, en lugar de tener un thumbnail pequeñito, tenemos una imagen más grande y el resumen del post debajo de la imagen. Entonces, en OptimaExpress tenemos estas tres opciones para elegir y después en ProfitStream, que es lo que estamos viendo ahora, tenemos todas estas opciones para elegir. También podemos elegir nuestro fondo, podemos personalizarlo un poquito más, pero lo más interesante es ver las opciones que tenemos con ProfitStream, que es el que estamos viendo, y OptimaExpress. Después, en cuanto a ProfitStream, por ejemplo, también para el blog podemos escoger entre distintos tipos de configuración. Podemos tener el blog que solamente tenga el contenido principal, podemos elegir que tenga un sidebar a la izquierda, un sidebar a la derecha, o dos sidebars, uno a la derecha, otro a la izquierda, o dos sidebars a la izquierda o bien a la derecha. Y después también podemos definir cuál es la anchura de cada uno de estos elementos, tanto del menú de la parte principal del blog como de los sidebars. Y después aparte también tenemos la parte del pie de página, que puede tener una hasta 3 y 4 columnas. En OptimaExpress, que es lo que estamos viendo ahora, únicamente tenemos la opción de un sidebar, como estamos viendo. En lugar de para ProfitStream vimos que teníamos dos. Tenemos un poquito más de libertad de configuración de nuestro blog. Y después, aparte para el blog, pues bueno, podemos definir, estamos viendo ahora ProfitStream, podemos definir la cabecera, el header, el estilo de navegación, podemos elegir la tipografía. Bueno, todas estas opciones en OptimaExpress y en ProfitStream son muy similares,
en los dos temas podemos elegir la cabecera que queramos, el estilo de navegación, podemos elegir también la tipografía o el estilo de texto. Estamos viendo aquí que también en Profit Theme podemos elegir que esta thumbnail sea más pequeñita como la que estamos viendo ahora, o bien aumentarla de tamaño y hacer que ocupe mayor tamaño. Más cosas con respecto al blog. Pues igual en Profit Theme, por ejemplo, tenemos la opción de que en la cabecera aquí aparezca un espacio que está asignado pues bien a un Opt-in Form, o sea, un formulario de registro, o bien a un anuncio de AdSense. Esto aparecería, si lo tenemos definido, aparecería aquí en la parte de la cabecera. Podemos poner un texto HTML, podemos poner lo que queramos. Esta opción no la tenemos en OptimizePress. En cuanto a OptimizePress, por ejemplo, una diferencia que no tiene Profit Theme es que podemos definir que aquí estamos viendo el menú de navegación que aparece debajo de la cabecera. Pues en OptimizePress podemos elegir que aparezca aquí debajo, o bien que aparezca aquí en un lado de la cabecera. Vamos a verlo. A ver que lo encontremos. Bien, aquí lo estamos viendo. Esto estamos viendo ahora el panel de administración de OptimizePress, y vemos cómo podemos tener la cabecera aquí en la parte de arriba y después el menú de navegación debajo, o podemos tener la cabecera a un lado y también tener el menú de navegación en la misma cabecera en la parte derecha, es decir, en esta parte de aquí. Si queremos tener la opción de en OptimizePress poner el menú de navegación en la parte derecha, ya sabéis que para el blog podemos elegir o bien una cabecera como la que estamos viendo aquí ahora, que es pues bueno, ocupa todo el ancho del blog, o podemos elegir un logo. Entonces sería toda la cabecera de un solo color, por ejemplo, y nuestro logo de empresa, por ejemplo, en un lateral o en el centro. Esta opción la tenemos tanto para Profit Theme como para OptimizePress. Si estamos trabajando con OptimizePress y queremos este tipo de menú de navegación, no podemos escogerlo si tenemos una cabecera seleccionada. Es decir, para poder tener esta opción necesitamos tener elegido el logo y no la cabecera. Y después, más o menos, yo creo que esto es todo lo que es interesante saber con respecto al blog y las diferencias entre Profit Theme y OptimizePress en cuanto a lo que tiene que ver con respecto al blog. Vamos a hablar ahora de las diferencias en cuanto a la creación de páginas con Profit Theme y la creación de páginas con OptimizePress. Anteriormente hemos visto las diferencias entre la creación del blog con Profit Theme y con OptimizePress. Esto ya lo dejamos a un lado y ahora vamos a hablar sobre la creación de páginas, es decir, sobre la creación de páginas de venta, landing page, páginas de empresa, páginas de registro, etcétera. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con Profit Theme. En Profit Theme, cuando vamos a crear una página, la creamos como estamos acostumbrados a crear las páginas con WordPress. Únicamente iríamos a páginas y ya añadir nueva. Seguramente si habéis utilizado WordPress ya estaréis familiarizados con esta interfaz que estamos viendo ahora. Pues bien, lo único que tendríamos que hacer es elegir en plantillas que queremos un tipo de landing page. Está especificado como landing page, pero nos referimos a todo tipo de páginas. No por haber escogido aquí landing page estamos hablando únicamente de landing page, sino que estamos hablando de páginas de venta, landing page, páginas de empresa, páginas de registro, es decir, de todo tipo de páginas. En Profit Theme, que es lo que estamos viendo ahora, cuando vamos más para abajo, vemos que tenemos un apartado para la definición de las páginas. Entonces aquí tenemos distintos menús que se pueden desplegar. Tenemos el Page Settings, el Header. Bueno, en el Page Settings aquí definiríamos pues el ancho de página, el ancho de las columnas, de la columna de la derecha, de la columna de la izquierda, el padding, que es la diferencia entre el contenido principal y las
y el sidebar. Hay mucha información. La intención aquí es que veáis cuáles son las diferencias entre ProfitStream y OptimizePress. Obviamente es mucha las opciones que tienen ambos temas. Únicamente vamos a ver de forma más o menos rápida para que no se haga muy largo este vídeo cuáles son las principales diferencias y cuáles son las principales características de ProfitStream y de OptimizePress, únicamente para que os podáis hacer a la idea de cuál os conviene adquirir si es que estáis pensando en adquirir uno de los dos. Ya más adelante, cuando adquiráis uno, pues entonces ya podremos profundizar en cada una de las características que nos puede ofrecer cada uno de los temas. Aprenderemos también cómo podemos utilizarlos para crear nuestra página web, nuestro blog, nuestro área de miembros, nuestras páginas de venta o de captura, todo tipo de páginas. Bien, entonces seguimos con, acordaros que estamos hablando del Page Settings, pues aquí, pues nada, definimos los anchos de los distintos, de los contenidos, del contenido principal, de los sidebar, definimos también el template, vemos que tenemos un montón. Tenemos una gran cantidad de templates para elegir. Vemos aquí cuál es un preview del tipo de plantilla que podemos utilizar. Elegimos también, pues bueno, si queremos que aparezcan los menús de navegación y cuáles son los menús de navegación que queremos, si queremos que aparezca el superior, el de pie de página, etcétera. Bueno, un poco el tamaño de las letras, de los títulos, un poco las características principales de la página. Después tenemos otro apartado que es el de header, que aquí definiremos cuál es el header que queremos para nuestra página, la que estamos creando en concreto. Para cada página que queremos escogeremos un header. Entonces aquí podremos elegir si queremos header, si no queremos header, y si queremos el header, pues qué tipo de header queremos. La alineación del header, la altura de la cabecera, etcétera. Y después más abajo es donde vamos a ir arrastrando los distintos elementos. Tenemos por un lado el contenido principal. Bueno, tenemos la parte de la cabecera, después tenemos dos columnas, que sería la columna de la izquierda y la columna de la derecha. Obviamente la columna de la derecha es lo que estamos acostumbrados a llamar como sidebar y el menú principal. Si no queremos sidebar únicamente, no colocaremos ningún elemento en el sidebar y ya dejaremos de tener sidebar y únicamente tendremos una única columna o un único contenido principal. Entonces simplemente esto funciona con drag and drop. Únicamente lo que tenemos que arrastrar son los elementos a donde queramos y después pinchar sobre cada uno de los elementos y definir las características de este elemento. El main content es todo lo que escribamos aquí. Podemos ingresar imágenes, texto, todo lo que queramos. Este formará parte del main content. Entonces, si vemos un ejemplo, por ejemplo, esta página podría ser una página de venta. Vemos la cabecera. Aquí tengo definido yo un menú de navegación. Estos serían los títulos. Podemos ingresar también vídeos, todo el texto que queramos. En fin, esto sería la definición de las páginas con ProfitStream. Después vamos a ver ahora cómo se definen las páginas con OptimizePress. Anteriormente hemos hablado de las características del blog de ProfitStream y de OptimizePress. Obviamente, bueno, a mi consideración es mucho más potente el blog de ProfitStream que el de OptimizePress. Es decir, en cuanto al blog, yo creo que gana ProfitStream. Ahora, en cuanto a la creación de páginas, la interfaz de OptimizePress es yo creo que bastante más potente que la de ProfitStream. Sí que es verdad que con ProfitStream la creación de páginas es, ahora lo veréis, con ProfitStream la creación de páginas es mucho más rápida y una vez que cogéis la dinámica las páginas se crean bastante más rápido, pero por otro lado OptimizePress sobre todo para la gente que no conoce absolutamente o que no está acostumbrada a crear páginas para webs o para blogs. OptimizePress es en este sentido un poco más visual a la hora de crear
este tipo de páginas, y seguramente siempre queden mejor las páginas que hagamos con OptimizePress que las que hagamos con ProfitStream. Vamos a ver el por qué. Estamos ahora en OptimizePress. Vamos, por ejemplo, a crear una página y simplemente ingresaríamos el nombre de la página. Bueno, esto más o menos es igual en ProfitStream y en OptimizePress. Y más para abajo vemos que tenemos varias plantillas, varios tipos de opciones. Por un lado, podríamos empezar a crear una página desde cero con la página en blanco, y después también podríamos elegir entre los templates y los presets que hayamos guardado. Entonces, por ejemplo, la página en blanco sería, pues crearíamos la página y a partir de ahí tendríamos un espacio en blanco para ir añadiendo los distintos elementos. Ahora veremos qué es esto de los elementos. Y la opción interesante aquí es la de en medio, que es la de escoger un template o una plantilla ya prediseñada de OptimizePress. Cuando hacemos clic sobre esta opción se nos abren muchas opciones para escoger una plantilla, y vemos que estas plantillas tienen ya una estructura definida. Entonces, por ejemplo, si vemos esta, vemos que tiene una estructura definida de un vídeo, tiene una estructura definida de un menú de navegación a la derecha. Si, por ejemplo, escogemos, vamos a ver, por ejemplo, este tipo de página, vemos que tenemos la cabecera, tendríamos aquí, por ejemplo, el logo, tendremos 3 columnas donde podemos poner textos y el título. Tenemos aquí después también una estructura como si fuese de 2 columnas, una columna a la izquierda y una columna a la derecha, dividido en distintos contenidos, un contenido, otro contenido, otro contenido. Entonces, lo bueno que tiene OptimizePress con respecto a ProfitStream es que podemos elegir que toda esta estructura esté ya configurada, y además, como podéis ver, es muy visual. Si vamos a la de OptimizePress, pues bueno, la interfaz de OptimizePress vemos que tenemos el drag and drops, el drag and drop para ir poniendo los elementos donde queramos. Tenemos que, bueno, si cuando ya hayáis creado varias, tenéis una imagen mental de dónde estáis poniendo los elementos, pero si nos vamos a OptimizePress, pues bueno, vemos cómo es mucho más visual. Vamos a elegir, por ejemplo, esta de aquí, solamente para ver un ejemplo. Una vez que elegimos la plantilla, vamos a ponerle un nombre. Una vez que elegimos la plantilla, iríamos al siguiente paso y vemos cuál es la interfaz de creación de páginas. Es decir, aquí ahora ya podemos empezar vemos como la estructura que tenemos, que estamos viendo, es la plantilla que hemos definido en el paso anterior. Y aquí ya podemos empezar a modificar la página completa y de una forma muy, muy visual. Podemos ver prácticamente cómo va a quedar la página cuando la publiquemos. Aquí está dividido en líneas y elementos, y que podemos añadir todos los elementos que queramos y podemos borrar también todos los elementos que queramos. Si por ejemplo no queremos aquí este icono para descargar el PDF, o no queremos este texto aquí, pues todo esto lo podemos borrar. Podemos borrar, si no queremos este elemento aquí, donde aparecen los iconos y los distintos textos. Bueno, todo esto lo podemos modificar. Podremos modificar los iconos que aparecen, los textos, los títulos, todo esto simplemente dándole a editar. Entraremos dentro de cada uno de los elementos y podremos empezar a modificar. Pues aquí, por ejemplo, podemos quitar la imagen que estamos viendo. El título lo podemos modificar, el texto que aparece lo podemos modificar también. Una vez que tenemos todos estos cambios hechos, le daríamos a guardar y ya tendríamos modificado todo lo que aparece. Podemos añadir, por ejemplo, si queremos añadir aquí 2 columnas, simplemente le damos a añadir elementos y escogeríamos, por ejemplo, las 2 columnas que hemos dicho, y entonces aparecería un nuevo elemento. En fin, hay muchas opciones. En los tutoriales que ofrecemos,
se explica cómo configurar al detalle cada una de las páginas, es decir, todos los procedimientos están explicados en vídeo y se pueden seguir perfectamente. Así que si cualquier tema que vayáis a elegir, tanto el de ProfitStream o el de OptimaExpress, sabéis que a través de nuestra página tenéis un tutorial en vídeo de cada uno de los temas para que no tengáis ninguna dificultad en crear vuestros blogs, vuestras páginas, vuestras áreas de miembros. Todo este tutorial está realizado en vídeo de alta calidad para que se pueda seguir paso a paso y se pueda ir viendo cómo realizar los pasos. Siguiendo con lo que estábamos, por ejemplo, podemos eliminar este elemento y vemos cómo desaparece, podríamos añadir otro elemento nuevo. En fin, esto es la forma de crear las páginas con OptimaExpress. Si queremos ver cómo va quedando la página, vemos que le damos esta opción de aquí y desaparecen los elementos y entonces tenemos una visualización más real de cómo va a quedar nuestra página. En fin, estas son sobre todo las diferencias entre ProfitStream y OptimaExpress en cuanto a la creación de páginas. Podemos crear el mismo tipo de páginas con ambos temas, pero bueno, se puede comprobar que la herramienta de OptimaExpress en cuanto a la creación de páginas es mucho más potente, mucho más visual. Si no estáis, no estáis muy acostumbrados al diseño de páginas, obviamente vais a conseguir mejor diseño vais a conseguir mejores diseños con OptimaExpress que con ProfitStream. OptimaExpress es más agradable de manejar, es muy intuitivo. En fin, esto ya es la elección de cada uno. Bueno, esto es lo que más o menos las diferencias entre la creación de páginas con ProfitStream y la creación de páginas con OptimaExpress. Vamos a ver ahora las diferencias entre la creación de un área de miembros con ProfitStream y la creación de un área de miembros con OptimaExpress. La forma de crear las páginas del área de miembros con ProfitStream y con OptimaExpress es muy similar a la que hemos visto en el apartado anterior de creación de páginas. Es decir, con ProfitStream iríamos a páginas, añadiríamos una nueva página. En este caso estamos viendo ProfitStream. Añadiríamos una página nueva y escogeríamos el tipo de página del área de miembros que estamos creando. Con ProfitStream, por ejemplo, tenemos tres opciones: la página de miembros principal, la página de miembros llamada Membership Module y la página de miembros llamada Membership Content. Entonces simplemente elegimos qué página estamos diseñando ahora mismo y acabaríamos de ingresar el contenido que queramos. Por ejemplo, si queremos definir el Membership Home, que es la página principal del área de miembros, escribiríamos nuestro texto principal y después más abajo tenemos distintas opciones para la página que estamos creando, como un título personalizado, si queremos el tipo de icono que queramos. Es decir, tenemos varias opciones de configuración. Con OptimaExpress la creación de páginas es similar a la que ya hemos visto en el apartado anterior de creación de páginas. Iríamos al Page Builder y en el Page Builder podríamos elegir la opción de plantillas predeterminadas. En este caso podríamos elegir una plantilla de Membership Page, escogeríamos la que quisiésemos. Por ejemplo, podemos elegir esta de aquí. A continuación iríamos, le daríamos, vamos a ponerle un nombre, le daríamos a paso siguiente y aquí ya podríamos empezar a añadir y eliminar elementos. Cuando estamos creando el área de miembros con ProfitStream, nosotros elegimos aquí el tipo de página. En los tutoriales se entra un poco más en profundidad, pero ahora, por no hacer muy largo el vídeo, lo vamos a explicar solamente por encima. Y bueno, también porque la
la finalidad de este vídeo es simplemente que podáis tomar una elección de si adquirir ProfitSteam o OptimaExpress. Entonces, lo que es la estructura del área de miembros ya viene definida, es decir, nosotros estamos viendo ahora, por ejemplo, un área de miembros creada con ProfitSteam, pues bueno, ya aparecerá automáticamente sin que nosotros hagamos nada esta configuración que estamos viendo. Tendremos el menú de navegación, este es el contenido principal que sí que definimos, y después aquí tenemos el menú de navegación para ir a los distintos módulos o los distintos cursos. Una vez que accedemos también a los módulos, pues bueno, aquí podremos escribir lo que queramos y después más abajo automáticamente ProfitSteam ya pondrá el acceso a los distintos módulos o a las páginas de contenido, que es donde nosotros tenemos pues o bien los cursos, los artículos que estamos vendiendo, los plugins, lo que estemos ofreciendo en nuestro área de miembros. La estructura al final queda muy similar, ya la hagamos con ProfitSteam o con OptimaExpress. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el área principal un área principal de miembros creada con OptimaExpress. Pues más o menos vemos que pues tenemos también el título, tenemos la cabecera, tenemos el acceso a los distintos módulos, y dentro de los distintos módulos también tendremos acceso a los distintos contenidos. Es decir, más o menos la forma de navegar por el área de miembros es muy similar creándola con ProfitSteam y creándola con OptimaExpress. Sí que es verdad que con OptimaExpress tenemos algunas opciones más. Podemos añadir, tenemos más libertad de configuración del sidebar. Podemos también, tenemos la opción de elegir el menú de navegación a través del área de miembros superior. Esto, en este aspecto, OptimaExpress da un poquito más de libertad que ProfitSteam. Pero al fin y al cabo, más o menos, la navegación por el área de miembros es muy similar en ProfitSteam y en OptimaExpress. Bueno, ya hemos visto que con ProfitSteam elegimos el tipo de página que queremos, después ponemos el contenido que queramos y hacemos algunas configuraciones para nuestro área de miembros, como el título personalizado y algunas otras opciones que tenemos. Con OptimaExpress ya hemos visto que simplemente cargamos una plantilla y a partir de aquí empezamos a modificar la plantilla. Hay muchas opciones que podemos ir añadiendo, añadir elementos. Hay elementos que son particulares para el área de miembros que podéis ver en los tutoriales que podéis encontrar en la página web nuestra. Pero bueno, esto es para haceros una idea de cómo funciona la creación del área de miembros con OptimaExpress y con ProfitSteam. En cuanto a la creación de páginas, ya hemos dicho que en cuanto a la creación de páginas del área de miembros, ya hemos dicho que tenemos alguna libertad más en cuanto a la creación de las páginas con OptimaExpress. Pero por otro lado, sí que es verdad que es mucho más sencillo estructurar y mucho más rápido de estructurar la relación entre páginas dentro del área de miembros con ProfitSteam que con OptimaExpress. Aquí ya hemos visto que simplemente elegimos el tipo de página que queramos. Por ejemplo, creamos una membership home para el área principal, después crearíamos tantas páginas de módulo como cursos tengamos, o los módulos que queramos, y después las páginas de contenido y ya tendríamos la estructura, o sea, directamente creada con ProfitSteam. Es decir, nosotros entraríamos a la página, por ejemplo, a la Membership Home, a la página principal de nuestro área de miembros, y ya nos encontraríamos toda la estructura del área de miembros creada. Con OptimaExpress, pues una vez que estamos aquí, pues tenemos que la relación de páginas, la forma de relacionar las páginas dentro del área de miembros es un poco más tediosa, es un poquito más complicada, hay que prestarle un poquito más de atención para no equivocarnos. En este sentido es mejor ProfitSteam que OptimaExpress. Aquí, pues bueno, tendríamos que venir, decirle a qué página, a qué área de miembros pertenece. Es decir, tendríamos que empezar a hacer una relación a conciencia de las páginas que queremos que aparezcan en el área de miembros. Entonces, en este aspecto es preferible ProfitSteam a OptimaExpress.
Después, si pasamos a hablar ahora en cuanto a la integración de sistemas de pago, aquí sí que no hay ninguna duda. ProfitStream es tremendamente más sencillo que OptimaExpress. Por un lado, la protección de las páginas es bastante más rápida y más sencilla de realizar con ProfitStream. Por ejemplo, con ProfitStream únicamente tendríamos que ir a la opción de Membership. Aquí crearíamos los productos. Una vez que tenemos creados los productos, iríamos a proteger las páginas. Escogeríamos un producto que tengamos creado y cuando cuando elijamos el producto, aparecerán todas las páginas que tenemos creadas en nuestra web. Únicamente tenemos que ir, aparecería una casilla con una palomita, como esta que estamos viendo aquí, pero aparecerían un listado de todas las páginas y al lado una pestaña. Dentro de la pestaña, una vez la seleccionamos, podemos elegir si queremos que esté disponible el contenido el día 1 o queremos que esté disponible el día 3 después del pago del producto, o el día 6 o a la semana siguiente. Entonces tendremos dos casillas, uno para elegir qué día empieza, a partir de qué día se puede acceder y a partir de qué día se puede terminar. Tenemos la opción de escoger pues que siempre esté accesible, que no caduque el contenido, o podemos decir que, por ejemplo, después de un mes ya no esté disponible el contenido. Entonces, es mucho más rápido de realizar con ProfitStream y mucho más sencillo de realizar la protección de las páginas. Es más sencillo de realizar con ProfitStream que con OptimaExpress. Con OptimaExpress es un poco más tedioso porque tenemos que ir página por página, tenemos que entrar dentro de cada una de las páginas, después dentro de cada una de las páginas tenemos que ir a Membership. Aquí tenemos que empezar a elegir una serie de opciones para relacionarla con el producto que hemos vendido. Es decir, es un poco más tedioso, es más largo, hay que estar un poquito más atento para no cometer errores. En este sentido, en cuanto a la protección de páginas, a mi entender gana ProfitStream. Y después, habíamos hablado antes en cuanto a la integración de sistemas de pago, ya sea sistemas de pago mediante PayPal, sistemas de pago mediante Clickbank. Es también mucho más sencillo de realizar con ProfitStream que con OptimaExpress. En OptimaExpress únicamente tendríamos que pues definir dentro de cuando creamos un producto. Es tan sencillo como venir, darle el nombre al producto que queremos crear, decirle cuál es el sistema de pago que queremos integrar, le ponemos el precio, le ponemos el tipo de moneda, si es un pago recurrente, si es un único pago, si queremos incorporar autorrespondedor. Básicamente es lo que estamos viendo, no hay mucha más complicación. En cuanto a OptimaExpress, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es integrar los sistemas de pago. Tendríamos que instalar OptimaExpress Member. Una vez que tenemos OptimaExpress Member, tenemos que ir a la opción de pues integrar. Por ejemplo, si queremos integrar los sistemas de pago con PayPal, tendremos que venir, tendremos que hacer unas cuantas configuraciones para poder integrar el sistema de pago con PayPal. Tenemos que ir a nuestra área de miembros de PayPal. Bueno, primero que tenemos que, no nos vale una cuenta de PayPal normal, tiene que ser una business PayPal o una cuenta de PayPal de empresa. Entonces, si no tenéis este tipo de cuentas de PayPal, pues tendréis que actualizar vuestra cuenta y después tendréis dentro de la plataforma de PayPal, tendréis que ir recuperando pues una serie de datos que tenemos que ir ingresando aquí. Con OptimaExpress lo único que tenemos que hacer es ir a Membership, ir a Payment Integration y lo único que tendremos que hacer es poner el correo electrónico nuestro que tenemos asociados con PayPal. Es decir, en cuanto a la integración de sistemas de pago y protección de páginas, es mucho más potente, o bueno, más potente no, es mucho más sencillo de realizar con ProfitStream que con OptimaExpress. ¿Qué es lo que una combinación buena, por ejemplo, es la de ya hemos visto que la creación de páginas es mucho más agradable y más potente la creación de páginas con OptimaExpress que con
ProfitSteam. Una buena opción es escoger OptimaExpress, porque la creación de páginas va a ser mucho más visual, y después en lugar de utilizar OptimaExpress Members para la protección de páginas y la integración de pagos, es adquirir un plugin distinto específico para esto que nos puede facilitar mucho lo que es la protección de páginas con OptimaExpress nos puede facilitar lo que es la protección de páginas y la integración de pagos dentro de OptimaExpress. Entonces, opciones: opción económica para si lo que estáis pensando es tener un área de miembros en vuestra página, y dentro del área de miembros vais a tener productos de pago. Es una buena opción escoger OptimaExpress y después adquirir aparte un plugin específico de protección de estas páginas. En el tutorial que tenéis disponible os damos las distintas opciones que tenéis para escoger un buen plugin para la protección de vuestras páginas. Una opción más económica es la de ProfitSteam. Si tenéis pensado crear un área de miembros y no complicaros mucho, una buena opción económica, porque adquiriendo ProfitSteam ya lo tendréis, no tendréis que adquirir ningún otro plugin, pues es una buena opción. Es decir, como opción económica y buena, porque yo la considero buena, es ProfitSteam. Como otra opción para tener una mayor facilidad a la hora de crear las páginas, ya que tiene una interfaz mucho más visual, pues bueno, para esta opción podemos elegir OptimaExpress, y después también tenemos que tener en cuenta que podemos también adquirir un plugin aparte para la protección de páginas. A ver, si queréis hacer la integración de las páginas y la protección de páginas con OptimaExpress, tenéis esta opción, ya que cuando compréis OptimaExpress, junto con OptimaExpress viene el plugin de OptimaExpress Member que podéis utilizar para proteger vuestras páginas y para hacer la integración de sistemas de pago. La opción de adquirir un nuevo plugin es si pues veis que que igual estáis teniendo algunos problemas de protección y de integración de sistemas de pago, pues simplemente sería adquirir otro plugin para la protección de las páginas. Si queréis un área de miembros gratuita, pues una buena opción también puede ser OptimaExpress, porque ya no tenéis que hacer ninguna integración de los sistemas de pago. En fin, esto ya es una opción personal, la de elegir ProfitSteam o OptimaExpress. Yo particularmente no quiero cosas muy complicadas, tampoco me apetece, quiero mantener las cosas un poquito más sencillas, y yo personalmente, a mí en este sentido me gusta más ProfitSteam. Vamos a hacer ahora un resumen de las diferencias entre ProfitSteam y OptimaExpress. Hemos visto tres apartados. Por un lado hemos visto el blog, por otro lado hemos visto la creación de páginas, y por otro lado hemos visto la creación del área de miembros. Empezamos por el primero, por el blog. Yo considero que el blog de ProfitSteam es mejor que el de OptimaExpress. Hemos visto que tenemos más plantillas para elegir y que además tenemos más opciones de diseño que con OptimaExpress. Es decir, en este sentido le doy mi punto positivo a ProfitSteam. Pasamos ahora a hablar de la creación de páginas. En cuanto a la creación de páginas, hemos visto que OptimaExpress tiene una interfaz de usuario mucho más potente que la de ProfitSteam. Es mucho más visual, tenemos muchas más plantillas para elegir, se hace más intuitivo también a la hora de creación de crear nuestras páginas, y en definitiva tenemos más probabilidades de que nos queden páginas más profesionales si las realizamos con OptimaExpress que si las realizamos con ProfitSteam. Y ahora vamos a hablar del área de miembros. En cuanto al área de miembros, hemos visto que la creación del área de miembros, pues tenemos un poquito más de libertad con OptimaExpress que con ProfitSteam.
Lo que pasa que, por otro lado, también hemos visto que es mucho más sencillo relacionar las páginas entre sí con ProfitStream que con OptimaExpress. Además, hemos visto que la integración de los sistemas de pago es mucho más sencilla, está mucho más sencilla también con ProfitStream que con OptimaExpress. Entonces, en este sentido, le doy mi punto positivo a ProfitStream. Va a ser mucho más sencillo de crear, vamos a tener mucha más facilidad a la hora de proteger las páginas y además vamos a crear el área de miembros de una forma mucho más rápida con ProfitStream que con OptimaExpress. Entonces le doy mi punto positivo a ProfitStream. Otra cosa es si queréis invertir un poco más, entonces igual es buena opción quedarse con OptimaExpress y adquirir un plugin específico para la protección de las páginas del área de miembro y la integración de los sistemas de pago. Entonces, si queréis mantener las cosas sencillas y no complicaros mucho la vida, mi consideración es que elijáis ProfitStream. Si queréis una interfaz pues más visual, pues en este caso podéis elegir OptimaExpress. Lo único es tener en cuenta que vais a tener que estar más atento a la hora de crear la página de el área de miembros y pues la integración de los sistemas de pago va a ser un poquito más compleja que con ProfitStream. Yo particularmente le doy mi punto positivo en este aspecto para el área de miembros, se la doy a ProfitStream. Con toda la información que hemos visto, ya tenéis datos suficientes para elegir adquirir ProfitStream o OptimaExpress. Yo particularmente tengo sitios creados con ProfitStream y sitios creados con OptimaExpress y prefiero utilizar ProfitStream para la creación de mis sitios. Las razones, pues bueno, ya las hemos visto. En cuanto a la creación del blog, es mucho más potente ProfitStream, tenemos más plantillas para elegir, tenemos también más diseños para elegir en cuanto a la estructura del blog. Y después también hemos visto que en cuanto a la creación del área de miembros es mucho más sencilla de realizar con ProfitStream. La protección de páginas es mucho más rápida, es más visual. Después también la integración de los sistemas de pago también es mucho más sencilla de realizar con ProfitStream. Después, por otro lado, también comentar que la interfaz de usuario de OptimaExpress es mejor que la de ProfitStream. Ya hemos visto cómo a la hora de crear las distintas páginas es mucho más visual OptimaExpress que ProfitStream. Hemos visto cómo casi que podemos diseñar nuestras páginas a tiempo real, podemos ver cómo va a quedar nuestra página una vez que la tengamos publicada. Además tenemos más plantillas, tenemos plantillas ya estructuradas con el contenido de nuestras páginas y podemos eliminar los elementos de esta plantilla, podemos añadir elementos a la plantilla por si queremos personalizarla. Entonces, en cuanto a la interfaz de usuario y la creación de páginas, sí que es verdad que OptimaExpress es mejor y sería una buena opción, por ejemplo, si elegís OptimaExpress para la creación de vuestras páginas y después elegís otro plugin distinto al de OptimaExpress Member para la protección y la integración de los sistemas de pago dentro de vuestro área de miembros. Entonces esto es una buena opción, la de escoger OptimaExpress y después escoger un plugin distinto para la protección de páginas y la integración de sistemas de pago. En el tutorial que nosotros tenemos diseñado y que podéis obtener de manera gratuita, ahí damos distintas opciones de plugins que podéis utilizar para la protección y para la integración de los sistemas de pago dentro de vuestro área de miembros. Entonces, como primera opción, si no queréis adquirir más plugins, es, a mi entender, o para mí, es ProfitStream, por lo que ya hemos hablado. Y después, si os ha gustado la interfaz de usuario de OptimaExpress y estáis dispuestos a adquirir un plugin
nuevo para la protección de las páginas del área de miembros y la integración de los sistemas de pago, pues Optima Express puede ser también una buena opción. Ya os digo, yo particularmente prefiero realizar mis páginas con Profistim, pero esto ya es una cuestión personal vuestra. En negocios en Internet rentables hemos creado 2 cursos que podéis obtener de forma totalmente gratuita. Hemos creado un curso en vídeo de alta calidad para aprender a utilizar Profistim y hemos creado también un curso en vídeo de alta calidad para aprender a utilizar Optima Express. Debajo, en la descripción de este vídeo, tenéis los enlaces a estos 2 cursos.